Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. Comienza hoy el Abierto de Australia y el tenista serbio Novak Djokovic no participará en él porque ha perdido su batalla contra el gobierno australiano, tras casi 2 semanas en las que su caso se ha convertido en un asunto de interés mundial, un asunto que ha trascendido con mucho las cuestiones deportivas. El tenista llegó a Australia el pasado 5 de enero con intención de jugar el torneo. Llegó con tiempo suficiente para aclimatarse, recordemos que en Australia ahora mismo están en pleno verano, y para ir entrenando, pero fue retenido en la aduana en el aeropuerto y trasladado a un hotel, ya que no se había vacunado contra la COVID, un requisito que en principio tenían que cumplimentar todos los jugadores. Sus abogados recurrieron la decisión del gobierno y consiguieron su liberación temporal, pero un tribunal federal al final no les ha dado la razón y ordenó este domingo que Djokovic abandone el país cuanto antes. Vamos, en una palabra, que ha sido deportado. Pero mucho antes de eso, el caso ya se había politizado. Bueno, se había politizado desde el mismo instante en el que el tenista puso el pie en Australia. Djokovic entró en el país con un visado especial que había conseguido por intermediación de la Federación Australiana de Tenis. Pero el Ministerio de Inmigración, de manera unilateral, canceló el visado, arguyendo que sin vacunar no se podía participar en el abierto y que la presencia de Djokovic en el país traería problemas de orden público. En Australia, como bien sabemos, se han tomado muy a pecho la política cero COVID, lo que ha ocasionado a lo largo del último año, al año y medio concretamente, desde finales ya del año 2020, pues infinidad de restricciones y los confinamientos más prolongados del mundo. El gobierno, en definitiva, lo que quería era evitar que el tenista se convirtiese en un símbolo de los que se oponen a las medidas para contener el virus, incluida la propia vacunación. El resultado ha sido que se ha convertido en un símbolo precisamente a causa del gobierno australiano, quiero decir. Djokovic, de cualquier manera, se lo ha puesto fácil a los fiscales. Antes de viajar a Australia se había contagiado y eso no le impidió hacer una vida social normal. De todo esto nos hemos enterado a lo largo de estos días de escándalo. Además, había mentido en la solicitud del visado. El 16 de diciembre dio positivo, estando todavía en Europa, y un día más tarde acudió a una entrega de premios en Belgrado. Al día siguiente concedió una entrevista a la revista francesa deportiva L'Équipe, y eso, claro, suponen, según hemos podido saber después, una infracción grave de la legislación migratoria australiana, que figura entre las más duras del mundo y es lo que, en definitiva, ha ocasionado su deportación. Nada que ver, como vemos, con el tenis, ni siquiera con la COVID. La cuestión de Djokovic ha sido un asunto esencialmente político, en el que el gobierno australiano ha tratado de ocultar, detrás de todo esto, su desastrosa gestión de la pandemia. De primeras, el tenista serbio Novak Djokovic tiene poco en común con un refugiado afgano. De hecho, no tiene absolutamente nada. Djokovic, como bien sabemos, es una estrella mundial del tenis. Es uno de los deportistas, no ya tenista, que por supuesto, más famosos del mundo en estos momentos. Ha sido el primer tenista en ganar $100 millones en premios. Es un jugador, además, al que muchos consideran el mejor tenista de todos los tiempos, incluso por encima de leyendas de este deporte como Bjorn Borg o Boris Becker. Es además un tipo tan extraordinariamente famoso y con tantas victorias a sus espaldas en los últimos años que se ha convertido en embajador y en cara visible de infinidad de marcas de prestigio, marcas algunas muy conocidas como puede ser Lacoste, esta marca deportiva de orígenes tenísticos, la marca Head, que es una marca de raquetas y de material deportivo, o incluso un banco austriaco, no muy conocido en el mundo hispano, pero sí bastante en Centro Europa. El banco se llama Raiffeisen y es una de, ya digo, de sus caras visibles, aparece en la publicidad. Vamos, que es un multimillonario admirado por sus dotes deportivas. A mí personalmente el tenis no me gusta, me parece incluso más aburrido que el fútbol, lo cual ya era difícil, pues sí me parece más aburrido que el fútbol, pero al parecer, según los que entienden de esto y gustan del tenis, es un gran tenista cuya fortuna personal, precisamente por ser un gran tenista y haber
haber ganado tantos torneos del Grand Slam y de los otros, su fortuna personal ronda actualmente, supera de hecho los 200 millones de dólares. Pues bien, es curioso que haya sido necesario alguien así para mostrar las vergüenzas del sistema de inmigración australiano, que es uno de los más duros y alambicados del mundo. Emigrar a Australia es francamente complicado, y estoy hablando para un europeo, para un norteamericano, no digamos ya si uno pretende emigrar a Australia desde Afganistán, desde Indonesia o desde cualquier país africano. En ese caso es directamente imposible o muy difícil, francamente difícil. Pues bien, eso mismo es lo que sucedió hace no mucho tiempo. Estamos a 17 de enero. Esto sucedió el pasado 5 de enero, justo cuando acababan o estaban a punto de terminar las festividades navideñas. Ese día, el tenista Djokovic, llegó al aeropuerto de Melbourne para jugar el Abierto de Australia. El Abierto de Australia es el primer gran torneo tenístico todos los años, se celebra en el mes de enero, varía evidentemente en las fechas, y este año se celebrará desde hoy mismo, desde el día 17 hasta el próximo día 30 de enero. Se celebra en unas pistas muy famosas por lo menos para los aficionados al tenis, que son las del Melbourne Park, que es un complejo de pistas de tenis donde todos los años se celebra este torneo. Bien, el Abierto Australiano es un torneo cualquiera, es uno de los más importantes del calendario, junto a los otros tres del denominado Grand Slam. Son muy conocidos los otros tres. Por un lado está Wimbledon, que se juega en Inglaterra, en Londres, luego está Roland Garros, que se juega en París, y por último el Abierto de Estados Unidos. Bien, estos 4 torneos son los 4 principales. Cualquier aficionado al tenis son fechas que tiene marcadas en su calendario personal con una chincheta, porque no se quiere perder los partidos de ninguno de ellos. Bien, cada año la prensa y las autoridades australianas, como es normal, reciben a los tenistas, que son los mejores del mundo, tratándose de un torneo del Grand Slam, a los tenistas que participan en el Abierto como estrellas, como lo que son, estrellas que se dejan caer por el país una vez al año y claro, evidentemente pues tratan de mimarlas y que se sientan como en casa. Australia no está precisamente a la vuelta de la esquina, hay que recorrer desde Europa a medio mundo y desde Norteamérica también hay que recorrer casi medio mundo. Para viajar desde Europa hasta Australia no se puede hacer de un tirón, hay que parar, no hay aviones que consigan volar tantos miles de kilómetros sin parar y si pudiesen pues también sería un problema porque habría que estar metido en el avión más de 20 horas. Pero vamos, que para volar de aquí a Australia hay que parar en el Golfo Pérsico y en lugares intermedios, en Singapur y en lugares así. Y no es un lugar al que se suele ir precisamente porque está muy lejos, está excesivamente aislado. Si nos parece a los españoles que lejos está Chile o Argentina, están casi ahí al lado si lo comparamos, donde está Australia. De ahí que como no lo visitan mucho y los deportistas se dejan caer ahí, los tenistas solo durante el Abierto de Australia, pues cada vez que aparecen pues son recibidos como mucho mejor, incluso y más mimados de lo que son en Europa o en Estados Unidos, donde, en fin, pues los tenistas suelen fijar su residencia. Luego en Australia se da la circunstancia de que hay mucha afición al tenis, claro, que por algo tienen un torneo como el Abierto. Pero claro, la mayor parte de tenistas son europeos o estadounidenses, así que esta del Abierto a principios de año es la única oportunidad que los aficionados australianos tienen de ver de cerca a sus ídolos. Pero esta vez con Djokovic ha sido diferente. De hecho, cualquiera que no fuese aficionado al tenis, mi caso, por ejemplo, pues desconocíamos cuando se celebraba el Abierto de Australia. Podíamos intuir que era en nuestro invierno su verano, es decir, no van a celebrarlo en el mes de julio o de agosto, que en Melbourne hace frío, pero no sabíamos exactamente que era en enero y por supuesto, si de no haberse producido este caso, pues yo ignoraría completamente, olímpicamente ignoraría que empezaba hoy un torneo de tenis en Melbourne. Pero el caso es que las autoridades australianas se han empeñado en que todos los habitantes del mundo, al menos todos los que están informados, nos enteremos. Una vez en tierra, este hombre cuando llegó, esto fue el 5 de enero, fue interceptado en la misma aduana del aeropuerto, en la línea fronteriza, y detenido por agentes de inmigración. Este gesto vino a poner de manifiesto la naturaleza íntima del sistema de inmigración australiano. Es decir, Djokovic nos lo mostró a todo el mundo. Es un sistema de inmigración realmente duro, que cuenta, por cierto, con muchos partidarios
sanitarios, sobre todo en Europa, pero claro, esto de que nos encontremos de frente a un sistema que es tan extraordinariamente duro con un tenista multimillonario, pues la verdad es que a muchos les ha sorprendido. Es de los más duros del planeta. Bueno, de esos que hacen las delicias de algunos políticos europeos, como Matteo Salvini o como Marine Le Pen. Bueno, por un ejemplo que creo que encaja a la perfección en este caso y que yo he recordado cuando leyendo, informándome sobre este tema de Djokovic y los 1000 problemas que ha tenido precisamente con la inmigración, porque ha sido el ministro de Inmigración el que al final anunció, esto fue, pues nada, ayer, hace 2 días exactamente, anunció su deportación y me llamó la atención. No fue el ministro de Sanidad, ni siquiera el primer ministro, no, fue el ministro de Inmigración, y recordé una historia de hace ya muchos años, era como cosa de 20 años, con un barco que estaba navegando, un barco cargado de inmigrantes, iban como 300 o 400 inmigrantes afganos a bordo que huían de la guerra en Afganistán, que naufragó en aguas internacionales del Océano Índico. Fue entonces, dieron el aviso y fue rescatado por un barco mercante noruego, cuyo capitán propuso desembarcar a los náufragos en una isla cercana, que era una isla australiana, la isla de Navidad, si mal no recuerdo, una isla en el mismo Océano Índico que se encuentra al sur de Java, es decir, a bastante distancia de la costa de la isla principal de Australia. Bien, en principio nada especial, un barco naufraga, otro barco mercante pasa al lado, rescata a los náufragos y los deja en la costa más cercana. Bien, en ese caso recuerdo que se armó una, tremenda en aquel momento, porque el gobierno australiano, estaba presidido en aquel entonces por Howard, se negó en redondo no ya a que llegasen a tierra, a que entrase siquiera este carguero noruego en aguas australianas. Llegó incluso a enviar una unidad de operaciones especiales del ejército australiano para que abordase el carguero noruego e impidiese que se acercase a la isla de Navidad en este caso. Bien, esto recuerdo que ocasionó una crisis diplomática formidable entre Noruega y Australia, que se solucionó al final cuando la Armada australiana envió un barco de guerra de Australia, una fragata o algo así, y trasladó a los inmigrantes a una isla del Pacífico. No recuerdo el nombre de la isla, pero de estas islas pequeñitas que hay por el Pacífico, y tampoco recuerdo cuál fue el sino final de estos inmigrantes. Pero vamos, fue un tema bastante sonado. Las fronteras de Australia, en definitiva, son no infranqueables, porque no hay ninguna frontera infranqueable, pero bastante difíciles de franquear. Y además lo tienen relativamente sencillo, relativamente sencillo protegerlas, quiero decir, porque el país es una isla inmensa, y además se encuentra, como os decía antes, al otro lado del mundo. Es el sueño de, por ejemplo, muchos británicos, que les gustaría que el Canal de la Mancha no tuviese 30 kilómetros, sino 3 o 4.000, y así tendrían mucho más difícil en llegar los inmigrantes hasta Gran Bretaña. No es el caso, pero en Australia sí pueden permitirse eso. Bien, pues de eso mismo se han valido del hecho mismo de ser una isla, ¿no?, y de tener un control fronterizo exhaustivo, para intentar impedir, y eso se ha demostrado con los hechos, que el SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus que provoca la COVID, entrase en Australia y empezase a difundirse por allí. Su gobierno ha seguido prácticamente desde el principio la política de COVID-0, imponiendo pues todo tipo de barrabasadas, algunas tremendas, cierres de fronteras absolutos. Creo que fue el día 20 o el 22 de marzo del año pasado, del anterior, del año 2020, cerraron a cal y canto la isla, no se podía ni entrar ni salir, han impuesto cuarentenas draconianas para cualquiera que llegase, incluso los propios australianos cuando volvían del extranjero, confinamientos, han ido los distintos territorios, los estados de Australia gestionando esto de la COVID, pero en todos los casos han sido muy duros. Han tenido, creo que ha sido precisamente en la misma Melbourne donde han tenido el confinamiento más largo de todo el mundo relativo a la COVID. En diciembre del año pasado, es decir, hace muy poquito tiempo, hace solo un mes, y esto salió en la prensa, también incluso en la prensa española, aseguraron que volvieron a la normalidad. Hicieron una pequeña autocrítica sobre el fracaso de su propia política de COVID-0. Dijeron que volvían más o menos a la normalidad después de haber vacunado ya al 70% de la población. Esto vino acompañado, ya digo, de una autocrítica muy leve por el fracaso contumaz de su política de COVID-0. Pues bien, fue en esos mismos días, finales de noviembre, principios de diciembre, concretamente el 18 de noviembre del año pasado, de 2021,
cuando el gobierno australiano otorgó a Novak Djokovic un visado temporal para competir en el Abierto de Australia, a pesar de que el tenista no estaba vacunado y no tenía intención alguna de hacerlo, y eso lo había hecho público en más de una ocasión. Poco después de esto, la Federación de Tenis de Australia informó que una infección previa de COVID-19, con su preceptivo informe médico, sería más que suficiente para recibir una exención de la norma que había impuesto el propio gobierno australiano a todos los jugadores. La norma era simple: o se vacunaban o no podían entrar en Australia. Por lo que sabemos, Novak Djokovic se ha contagiado de la COVID 2 veces. Puede ser que se haya contagiado alguna más, pero por lo que sabemos, 2 veces, que ya es suficiente. Se contagió al principio de la primera ola en junio del año 2020 y volvió a hacerlo hace poco tiempo, el 16 de diciembre del año pasado, es decir, hace justo un mes. Seguramente este último contagio sería de la variante Omicron, esta que ha cabalgado por toda Europa a mucha velocidad en el último mes y medio. Bueno, ha cabalgado tanto que ha terminado entrando en mi propia casa. Bien, en aquel entonces, el día 16 de diciembre, faltaban, 20 días para que se desplazase a Australia, que él tenía previsto llegar a Australia el 5 de enero. Luego, en principio, había tiempo de sobra para superar la infección, con o sin síntomas. El hecho es que Djokovic no informó, de esto nos hemos enterado después. Simplemente lo pasó, seguramente no tuvo ningún síntoma, es un hombre joven, fornido, de muy buen estado físico, y no le ha pasado absolutamente nada. La cuestión es que él siguió a lo suyo, tuvo incluso actos sociales dentro de Europa, estuvo, como os he comentado antes, en una entrega de premios en Belgrado, dio una entrevista a un diario, no es un diario, no sé si es diario o revista, creo que es diario, L'Equipe, en Francia, que es muy famoso, y le hicieron una fotografía y demás. La cuestión es que él siguió a lo suyo, pasó las Navidades con su familia, supongo, y el día 5 de enero, sin vacunarse, pero convencido de que estaba eximido de hacerlo, debido a su contagio previo, concretamente al de junio de 2020, Djokovic se presentó en Australia, en el aeropuerto de Melbourne, aterrizó allí con la idea de entrenar y de ir aclimatándose antes de empezar el torneo. Ambas cosas importantes tratándose de un torneo de la máxima categoría como es el Abierto de Australia. Por un lado, la aclimatación, teniendo en cuenta que viene de Belgrado, donde hace un frío negro ahora mismo, de cualquier punto de Europa, pues pasa a pleno verano, que es lo que hay ahora mismo en Melbourne. Y luego, por otro lado, el entrenamiento. Estamos hablando de deportistas de élite que necesitan como mínimo 1 o 2 semanas antes de empezar un torneo de entrenamiento duro. Bien, pues al llegar, los agentes de aduanas australianos le estaban esperando, tomaron su pasaporte y le retuvieron para un interrogatorio y le hicieron ahí una serie de preguntas. Bien, al día siguiente su visado fue cancelado, porque según el gobierno australiano, haber padecido la enfermedad no era razón suficiente para librarse de la exigencia de estar vacunado. Un poco lo que habían dicho a todos los deportistas, aunque habían hecho esta pequeña salvedad. En el caso de que cualquiera de ustedes haya pasado la enfermedad y pueda demostrarlo con un certificado, con un informe médico, pues no habrá ningún problema y podrá entrar en el país y jugar el torneo. En el caso de aquel mercante noruego del que os hablaba antes, Australia tenía la obligación de acoger a los náufragos por una serie de normas internacionales. Además, en este caso, eran refugiados de una guerra. Esto en virtud de varios tratados internacionales que obligaban a Australia y obligan a todos sus firmantes a hacerlo. Bien, cuando se presentó el problema, los gobernantes australianos los habían firmado, pero pues por si acaso, ¿no? La cuestión es que al final sucedió. Se presentó el problema, decidió que no podían no ya pasar a su país, sino entrar en sus aguas territoriales. Y para sortear el problema legal que se les presentó con motivo de esta historia, lo que hicieron en aquel momento, debió ser John Howard, el primer ministro, sí, porque esta fue la época de Howard, que estuvo gobernando muchísimos años en Australia, como 10 años, una cosa así, fue llevar una nueva legislación con carácter retroactivo al Parlamento. Una nueva ley que le facultaba para impedir entrar a los refugiados. Bien, ese año había elecciones, el año de esta historia, y Howard convirtió este caso en su principal reclamo político. Con Djokovic ha sucedido algo similar, está sucediendo algo similar. Las reglas en el aeropuerto han resultado ser diferentes a las que le habían dado unas semanas antes. Y este año también hay elecciones en Australia. Y el primer ministro, que ya no es John Howard, ahora se llama Scott Morrison, ve que esto le puede servir como argumento de campaña. Un argumento de campaña que además en Australia se compra bastante bien.
De modo que con este tema de Djokovic no nos encontramos, como podría parecer, ante un asunto deportivo. Eso desde luego. Se habla de cualquier cosa menos de tenis. Bueno, estoy hablando yo mismo de esta historia sin saber ni cuál es el tanteo en un partido de tenis. Creo que va de 15-15 o algo así, y poco más. Tampoco tiene que ver con la salud, que eso ya entraría más en los predios de la contracrónica. O tiene que ver con la lucha contra la pandemia. No. Es una cuestión política. Es simple política. Política en clave australiana. Simplemente eso. Es cierto que Djokovic ha expresado en multitud de ocasiones su escepticismo acerca de la efectividad de las vacunas. Eso es cierto. Y ahí está el archivo y la hemeroteca. Es cierto que se ha negado a vacunarse. Lo dijo antes, lo ha dicho durante y seguramente lo dirá después. Bien, esto último es lo que ocasionó que las autoridades decretasen su cuarentena en un hotel el día 5 de enero, entre otras cosas, que no estaba vacunado. También es cierto que no viajó a Australia a ver qué pasaba una vez ya en el aeropuerto, que se presentó allí por las buenas y como soy Novak Djokovic me van a dejar pasar seguro. No, en absoluto. Le habían informado que estaba exento si había pasado la enfermedad y caray, lo había hecho 2 veces, como os he dicho antes, una en junio de 2020 y otra en diciembre de 2021. Vale, es cierto que solo había dicho que lo había pasado en una ocasión, pero de cualquier modo bastaba. Cuando el visado de Djokovic fue cancelado por segunda vez el viernes pasado, después de que la primera cancelación, porque esto ha habido un trajín de abogados y de tribunales tremendo en muy pocos días, bien, la primera cancelación fue anulada por un tribunal federal, sobre la base de que a Djokovic no se le había dado tiempo suficiente para encontrar asesoría legal al respecto. Bien, en ese momento, cuando le han cancelado la segunda vez el visado, el gobierno australiano reveló sus verdaderos motivos, que es a mí lo que me hizo saltar las alarmas leyéndolo. El motivo de la cancelación no fue porque estaba sin vacunar, o porque había infringido las reglas ocultando información relevante, como su contagio más reciente, el de diciembre de 2021. Pero es que no le han deportado por eso, sino por un decreto extraordinario del ministro de Inmigración de Australia, un tal Alex Hawke, en el que apelaba, y esto es literal, a motivos de salud y orden público. Es decir, que era algo así como una cuestión de interés general hacerlo. Resumiendo, que lo que Hawke teme es que Djokovic se convierta en un símbolo de los antivacunas, una especie de héroe tenístico de los antivacunas. Pero el problema es que ya lo es, y quien lo ha convertido en tal es el propio gobierno australiano. Como señalaba el otro día el abogado de Djokovic, él tenía, pues evidentemente tuvo que contratar a toda prisa un bufete ahí en Melbourne para que le defendiese. Esta decisión no tiene en cuenta el efecto que la deportación tendrá sobre el propio movimiento antivacunas. Ya ha habido manifestaciones de apoyo a Djokovic en Melbourne. Manifestaciones que, por cierto, ahí tenemos los vídeos en YouTube, terminaron con los antidisturbios disolviendo las concentraciones pues a palos y con gas pimienta, porque los manifestantes se pusieron violentos y empezaron a atacar a los policías. Bien, algo así no había sucedido hasta la fecha en Australia. Este tipo de manifestaciones sí se habían producido, como creo que ha habido en todas partes del mundo, pero eran pequeñas. Era un movimiento raquítico, casi pues del tamaño del movimiento antivacunas español, que es minúsculo. Australia, de hecho, es uno de los países con más vacunados del mundo. Lo he ido a mirar. ¿Qué tasa tienen? Es altísima. Es el 78% de la población está completamente vacunada contra la COVID. Eso es más que Francia. Eso es más que el Reino Unido. Eso es más que los Estados Unidos. Es algo menos que España, pero altísimo. Estamos hablando de prácticamente el 80%. Además, tenemos el caso de la incidencia, que aunque ha crecido muchísimo en el último mes, no se ha traducido en colapso hospitalario o en un número de muertes insoportable que haya puesto en jaque al sistema sanitario y al sistema funerario australiano, ni mucho menos. En estos momentos están muriendo en Australia a causa de la COVID unas 30-40 personas diarias. Esto es el máximo de la pandemia, Nunca habían tenido unas cifras similares en un país de 26 millones de habitantes. En el Reino Unido están muriendo en estos mismos momentos de promedio diario unas 250-60. Y en España, con el doble de población que Australia, están muriendo unas 100 personas al día. No ha sido, por lo tanto, una cuestión de salud, porque Djokovic no solo acaba de pasar la enfermedad, es que ni siquiera está contagiado en estos momentos. No se ha reinfectado de nuevo. Cosa difícil, si se contagió en el 16 de diciembre, pues es poco menos que imposible volverse a contagiar el 5 de enero. Pero por si teníamos alguna duda, cuando Hawke anunció la deportación, remarcó que el primer ministro, es decir, que Scott Morrison, y esto es literal de nuevo, está firmemente comprometido con la protección de las fronteras de Australia. Como vemos, lo relevante aquí es lo de las fronteras.
y hay elecciones cerca. Los australianos no tienen fecha todavía, pero vamos, tienen que acudir a las urnas antes del 21 de mayo de este año. Vamos, en cuestión de 4 o 5 meses como muy tarde. En Australia no hay señal más segura de que las elecciones están cerca que una declaración política sobre las cuestiones migratorias. Este es un asunto que en Australia es muy importante. Vamos, que no es casual que a Djokovic le confinasen en el hotel este de Melbourne, del que tanto se ha hablado, el Park Hotel, que desde diciembre del año 2020 el gobierno australiano emplea para albergar a los refugiados en espera de que les concedan asilo, para procesar su solicitud y no pueden salir de ahí. Bueno, pues es ahí, en ese hotel, donde confluyen las dos narrativas. Por un lado la del COVID con la de la inmigración. Es al parecer un hotel de mala muerte, pendiente de renovación, al que conocen como el hotel de los gusanos por la comida que se da a los inquilinos. Bueno, Djokovic, de hecho, se quejó en su primer día de detención en el hotel precisamente por la comida. Denegaron su solicitud para traerse a su cocinero personal. Bueno, tuvo que intervenir el gobierno serbio para que le diesen comida sin gluten o algo así y un poco de equipo para ejercitarse. Bueno, le dieron también un ordenador portátil y una tarjeta SIM para que pudiese llamar a su familia. Sin la ayuda de sus gobiernos, es seguro que los refugiados dentro del Park Hotel no cuentan con las mismas comodidades. Con Djokovic recluido allí, con un montón de medios internacionales cubriendo el caso, los que se han manifestado, en este caso no han sido los antivacunas, sino las organizaciones humanitarias que están a favor de los refugiados. Algo que en cierta medida al gobierno le conviene, porque el relato de las fronteras seguras le interesa de cara a las elecciones. Con esto Morrison, pues básicamente lo que ha echado es unos caramelos a sus simpatizantes. Pero vamos, quedan algunas preguntas por responder. La primera y fundamental es por qué concedieron el visado a Djokovic. Si, como ha declarado después el gobierno, iba en contra de la prohibición de entrada en el país a los no vacunados. También habría que preguntar a Morrison cómo, a pesar de las durísimas e inútiles medidas de contención que han devastado la economía australiana, está pegando tanto la variante Omicron. Hay por lo visto problemas de abastecimiento en los supermercados, escasez de test de antígenos. Caray, ¿por qué Morrison no planificó todo esto con anticipación? Ha sido incapaz de prever la ola actual, que es la más grave desde que esto comenzó en Australia, a pesar de las restricciones y de haber contado con una ventaja inicial de año y medio sobre el resto del mundo. Bien, todo esto es lo que se quiere ocultar con el caso Djokovic, que ha estirado el gobierno australiano como un chicle durante casi 2 semanas, para terminar empleando la muleta de las fronteras seguras. Lo curioso es que lo ha hecho con un jugador de tenis multimillonario. Eso, de verdad, sinceramente os lo digo, sí que era imposible de ver venir hasta que nos ha pasado por delante. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José, que nos habla del metaverso de Facebook. Buenas, Fernando. Lo primero de todo, felicitar tu programa. Estoy súper agradecido por poder escucharte, de veras. Me gustaría preguntarte algo que dentro del mundo hispano no se ha comentado mucho, aunque en algunos medios ingleses y americanos sobre todo se ha comentado, y es la aplicación, la construcción del metaverso de Facebook que está sucediendo ahora mismo. Por eso no sé si esto acabará en la contrarréplica o en la contracrónica, de que ahora Mark Zuckerberg está ya empezando a mover ficha y está recreando, creando en sí un mundo virtual donde todos los elementos de la vida real puedan ser suplidos, puedan ser, digamos, alimentados dentro de ese mundo de Facebook virtual. Hablamos de un mundo, digamos, con una interfaz 3D, es como una especie de videojuego, como algunos juegos que se han hecho de interacción entre usuarios, como VRChat y demás, pero en este caso sería incluyendo pues grupos sociales, famosos, que cada uno tenga su propiedad, cada uno tenga su casa, pueda comprar casas virtuales, dinero virtual, comprar música virtual. E incluso Facebook ha hecho contratos, por lo que parece ser, con famosos e incluso con grupos religiosos para que se hagan hasta, pues esto es por lo que he oído, no sé si 100% puedo demostrar, pero creo que he hecho una ojeada y lo miraré ahora, incluso de iglesias que han pensado que para llegar a más personas realizar misas virtuales. Es decir, hablamos de que esto puede ser un peligro a nivel de que el metaverso podría en un futuro, con el tiempo, engullir y sustituir nuestras interacciones sociales fuera de las redes
o incluso las propias redes en otra red dentro de la red, que sería este metaverso, todo controlado por Facebook, monitoreado por Facebook. Y claro, ya sabemos cómo es Facebook, ¿no? El usuario es el producto. Pero bueno, eso ya me estoy alargando, pero me gustaría saber qué opinas respecto a todo esto a nivel global o qué peligro puede ser o qué no peligro puede ser. Y nada, muchísimas gracias por escucharme, Fernando. Sobre este tema del metaverso de Facebook, José ya hablé hace un par de meses en la Contracrónica. De hecho, le dediqué hasta un programa monográfico. Mira, lo tengo delante, te lo he ido a buscar en mi página web. Lo hice el día 8 de noviembre del año pasado y se titula Facebook y el metaverso. Así que te dejo el enlace en la descripción del programa por si no lo habías escuchado. El proyecto, de cualquier modo, es muy ambicioso y no se vaya a llevar a cabo en cuestión de meses, como podría parecer, ¿no? Seguramente tampoco de unos pocos años. Bueno, tal y como lo ha concebido Zuckerberg, es que es realmente una reinvención completa de su red social, y algo así requiere un salto tecnológico y muchísimos desarrollos, tanto en el ámbito de desarrollos nuevos, tanto en el ámbito del software como del hardware. Falta también por saber si realmente hay público dispuesto a apuntarse a ese metaverso. Por de pronto la empresa ya se llama Meta Platforms exactamente, y su logotipo con el símbolo matemático de infinito está ya presente por sus webs y por sus aplicaciones. Lo habréis visto si tienes Instagram, lo habrás visto que aparece. Bien, seguimos con Humberto, que nos habla del tema este de las indemnizaciones por los destrozos causados por el volcán de La Palma. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. A ver, este audio creo que va a ser conflictivo. Enhorabuena por tu programa primero. Sobre el volcán de La Palma, ahora todos esperan ayudas porque han perdido sus casas y demás. Esto es como el que construye en zona sísmica, sabe que va a haber temblores y que quizás su casa colapse o las calles colapsen. El que está construyendo ahí, bajo su responsabilidad, igual que en La Palma. Yo estoy en contra de las ayudas. Uno debe ser responsable con su vida y no esperar que papá Estado venga después a subsanar una mala decisión de construcción. ¿Qué pasa si uno tiene un coche superdeportivo y lo queman? ¿El Estado lo va a reponer o simplemente echo mano del seguro que yo debo tener contratado? ¿Qué pasa si el precio de un producto se va al suelo y la compañía entra en pérdidas? ¿También el Estado va a subsanar esto? ¿O la compañía debe ser rentable sí o sí? En España, a mi parecer, hay un mal concepto de las ayudas. Por muchas cosas se piden ayudas. Distinto sería el Prestige en Galicia, pese a que fueron los años que más dinero ganaron. Hasta el momento, toda la gente que vive del mar. Bueno, espero que puedas aclarar esto. Gracias. Es un tema espinoso este de las indemnizaciones por lo de la erupción del volcán este de Cumbre Vieja en La Palma, porque al tratarse de algo tan anormal, existe el acuerdo generalizado de que la gente que ha perdido su casa tiene derecho a una indemnización por parte del Estado. Bien, si te fijas, en lugares donde las catástrofes naturales son habituales y recurrentes, no sé, caso por ejemplo de los huracanes en Florida, el Estado no se hace cargo de tu casa si la pierdes. Por eso es conveniente tener un seguro de huracanes, y será ese seguro el encargado de indemnizarte en el caso de que el huracán pase por encima y te vuele la casa. Pero claro, los huracanes en Florida pasan todos los años, no por el mismo sitio, sí es cierto, pero sí por el mismo estado. De ahí que las probabilidades de que te pille un huracán o una tormenta tropical severa son altas. Podríamos pensar que en las Canarias ocurre lo mismo, pero no con los huracanes, sino con los volcanes. Pero no es así. A ver, las Canarias es un archipiélago volcánico, no hay más que ir allí verlo, pero no hay erupciones todos los años, ni mucho menos. Bueno, la última fue hace 50 años, algo más al sur de donde se produjo esta última, de septiembre. Luego, es poco probable que pierdas la casa por culpa de una erupción. Vamos, que ni existen seguros volcánicos, podríamos llamarlos, ni ningún seguro de hogar en las Canarias cubre la eventualidad de una erupción, como tampoco incluye la eventualidad del impacto de un asteroide, ¿no? Son fenómenos poco o nada probables, aunque eso sí, claro, muy destructivos, si suceden. Por lo que la cuestión queda en manos de la Administración, que en el caso de La Palma declaró la zona afectada como zona afectada por una emergencia de protección civil, lo que comúnmente conocemos como zona catastrófica. Esto es algo que se aplica, es una figura que se aplica a una zona que ha sufrido, pues eso mismo, una catástrofe, ¿no? Una inundación, un incendio. En el momento en que tienes esa declaración, pues ya se puede recurrir al Consorcio de Compensación de Seguros, que es una aseguradora pública. Su sede está en el Paseo de la Castellana, al lado de la ABC Serrano, dedicada a cubrir riesgos extraordinarios, como por ejemplo una erupción volcánica o una inundación. Lo único que va a exigir el consorcio es que la propiedad en cuestión esté ya asegurada, nada más. Luego, junto a eso y en virtud de la legislación, el propietario puede
solicitar también una subvención directa del Estado, hasta creo que un máximo de, lo oí por televisión, creo que son 10.000 euros, una casa así. Bien, eso es lo que están reclamando los vecinos de La Palma, que han perdido sus casas y sus campos, en un caso que además es de pérdida total, porque no sucede, pues qué sé yo, como cuando hay una inundación, ¿no? El Valle del Ebro, pongamos por caso, la gota fría, el levante, baja el nivel del río y el campo pues sigue en el mismo sitio, ¿vale? Es cierto que está destruido la casa y tal, pero se puede volver a empezar, ¿no? Bien, en muchas zonas de La Palma no se puede volver a empezar. El paisaje ha cambiado radicalmente. Está mucho más elevado por donde pasaron las coladas, por ejemplo, ¿no? Y es impracticable. Vamos, que se ha convertido pues ya en un mal país, completamente improductivo e inhabitable durante años. Es como ves un caso muy peculiar este de La Palma. Pero vamos, lo de declarar zona de emergencia se hace bastante a menudo, ¿eh? Y los afectados reclaman siempre al consorcio y a veces al Estado. Bien, vamos ahora con Pablo, que pregunta por la propuesta del gobierno para subir las cuotas de autónomos. Hola Fernando, enhorabuena por tu programa. Quería hacer un comentario acerca de las nuevas cuotas de autónomos y el vídeo que has hecho, donde me gustaría que nos aclararas si es así verdaderamente o te has equivocado al decir que las nuevas cuotas de autónomos se van a calcular en función de la facturación y punto. Te lo digo porque esto no tiene ni pies ni cabeza, como obviamente has explicado, y los políticos pues llegan hasta donde llegan, pero bueno, esto es bastante claro que no se puede hacer así. Vivo en un país donde esto ya está implementado hace mucho tiempo. El objetivo es que los autónomos paguen lo mismo en cotizaciones sociales que los trabajadores por cuenta ajena, y obviamente esto siempre se ha hecho sobre los ingresos menos los gastos del autónomo cada mes. Es decir, por supuesto que no vas a pagar, yo qué sé, si facturas 2.000 euros y te gastas 1.000 en alquiler, comprar un ordenador, etcétera, no vas a pagar la cuota en función de esos 2.000 euros, sino sobre los 1.000. Eso es de cajón. Tú has dicho que no es así, que será en función de la facturación únicamente, y ya te digo, por favor, confírmanoslo. Yo creo que no es así, te lo digo porque en el propio artículo de Voz Populi, un diario con el que colaboras y me imagino que te habrás leído, dice textualmente que uno de los puntos que más rechaza ATA de la propuesta es el hecho de que se cotice en función de los rendimientos netos, que son los ingresos finales que declara el autónomo, descontando los gastos de actividad y las deducciones. Es decir, todo eso que has contado, de que si te gastas en alquiler, ordenador y demás, obviamente eso no computa. Entonces, por favor, acláranoslo de si te has equivocado, si no, qué fuentes has leído, y lo digo porque ha habido mucho hate en tu canal de YouTube. Y la gente parece que no, o sea, con escucharte a ti y escuchar eso ya saben la verdad absoluta y no se han leído ninguna otra noticia ni se han molestado 5 minutos en mirarlo. Ya te digo, no entro en temas de si esto es justo o no injusto, tal. Solo quiero datos, hechos. Por favor, si nos lo podrías aclarar y confirmar cuál va a ser, sobre qué se va a calcular la base de cotización para autónomos. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Pues sí, Pablo, es absurdo y así lo expliqué el otro día. Mira, si te fijas en la tabla que ofrece el Ministerio, habla de ingresos reales, partiendo de lo que se paga ahora mismo, nada más. Es que es el tema de los ingresos reales. Ellos no dicen en ningún momento facturación, tampoco dicen beneficio, dicen ingresos reales. ¿Qué es un ingreso real? La tabla, por cierto, la pongo en el vídeo, la tienes en el minuto 5. Bien, esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es el ingreso real de un autónomo? El gobierno lo único que sabe a ciencia cierta de nosotros es lo que facturamos y lo que aportamos como gasto de trabajo. Es decir, que si yo facturo 3.000 pero pago 1.000 de alquiler del local en el que trabajo, mi ingreso será de solo 2.000. Bien, eso sería muy fácil. Si todos los gastos que tuviésemos los autónomos fueran tan fácilmente desagregables, pues no habría problema. Pero es que la vida de un autónomo no es tan sencilla. Si eres autónomo lo sabrás. La facturación varía mucho a lo largo del año y con ella los ingresos, que además también son tremendamente variables. Puede suceder que un mes que hayas facturado mucho, pues hagas inversiones en equipo, lo que baja sustancialmente tus ingresos finales. Vamos, como una empresa. La diferencia es que los autónomos no somos empresas, no tenemos una cuenta de resultados en la que imputemos con precisión los gastos y los ingresos, porque somos algo así como empresas unipersonales y claro, cuesta mucho separar lo personal de lo profesional. A ver, mi teléfono móvil es profesional o personal. Idem con mi ordenador o con mi moto. Pues a ratos es profesional y a ratos personal. Mira, te pongo el caso de mi bicicleta. Yo le doy un uso mixto a mi bicicleta. Monto en ella por ir a casa de los amigos y para pasear, pero también para hacer el a la contra. Pero cuando compré la última, que fue el año pasado, en 2020, no la pasé como gastos de trabajo para evitarme problemas con Hacienda, porque a ver cómo les explico que con ella hago los a la contra por Madrid.
Por eso cuando declaras el IVA, metes solo lo que te has gastado en capítulos claramente profesionales, como por ejemplo una máquina muy concreta, un viaje en tren un lunes por la mañana. Yo me cuido muy mucho de meter ciertas cosas, exclusivamente lo que es fácilmente verificable que es un gasto profesional. Vamos, en resumidas cuentas, que cuesta muchísimo saber cuáles son los ingresos reales, ese formulismo que emplea el ministerio de un autónomo. No se puede además estandarizar. Caray, somos 3 millones y cada caso es un mundo. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Netflix es gasto profesional o personal? Pues para un autónomo que tenga un taller de coches es obviamente personal, porque él pasa el día en su taller, llega a casa y se pone a ver una película en Netflix. Pero para un periodista que haga crítica de cine es profesional. ¿Para mí es personal o profesional? Pues la mayor parte de las veces personal, pero a veces, bueno, estas mismas navidades estuve viendo No mires arriba y después hice un vídeo sobre el tema. Luego una parte de Netflix fue profesional. ¿Eso cómo me lo llevo un papel? Habría que ir caso por caso. Caray, por eso se fijó una cuota única que se paga, pues factures lo que factures es la misma. Luego ya te verás con Hacienda, la declaración de la renta cuando pues vea lo que has ingresado cada año. Tendríamos que estar todos los meses, sería una locura, 3 millones de personas viendo a ver qué es lo que consideramos personal y lo que no consideramos personal. Piensa solo en un teléfono móvil, cuáles son las llamadas personales y cuáles no. Y con esto te puedo decir muchas más cosas. ¿Qué parte de mi casa es estudio y qué parte de mi casa es vivienda? O la calefacción, ¿a qué horas puedo decir que el gasto en electricidad es gasto profesional y cuál es gasto personal? Como ves, lo que te decía antes, una empresa unipersonal en el que no sabes en el momento en que termina la parte profesional y empieza la parte individual. Así que esto, si lo llevan a la práctica, si realmente con ingresos reales se refieren a lo que te queda después de haber aplicado todos los gastos, el problema está en los gastos. Luego sospecho, teniendo en cuenta lo voraces que son estos, que cuando dicen ingresos reales están diciendo facturación, que es lo único que saben a ciencia cierta de nosotros, los ingresos que les presentamos, la suma de las facturas que les presentamos cada mes. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la energía nuclear, o mejor dicho, de cómo muchos se la están replanteando. La energía nuclear tiene, como todas, pros y contras, pero su clasificación política en verde o no verde descubre a los políticos como genuinamente preocupados por los votos y no por el clima, el planeta o la humanidad. La energía nuclear no se vuelve verde en este caso por alguna innovación tecnológica en su procesamiento, sino por el interés político atado a la economía y la soberanía. Visto que se cambia la etiqueta según la utilidad, tranquiliza saber que los políticos están dispuestos a jugar a salvadores del mundo, pero solo hasta cierto punto. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta primera contra de la semana, la del lunes 17, que leí ayer que hoy es el Blue Monday, el lunes azul. Dicen que es el día más triste del año. Pues no sé qué deciros, yo por lo menos estoy muy de buen humor como suele ser habitual. Espero que, aunque sea solo un poquito, os lo haya pasado por el micrófono. Así que no os creáis eso del Blue Monday, que es una cosa que se inventó un canal de televisión británico hace unos cuantos años. Hoy es un lunes tan bueno como cualquiera de otra época del año. Pues eso, mañana será martes y habrá contra. Hasta mañana, amigos.